7. Revelaciones divinas que transformarán tu fe antes del increíble regreso de Jesús. En el tercer año de Joacim, mientras el pueblo de Galilea vivía en la oscuridad de la opresión romana y la incertidumbre religiosa, un grupo de hombres se unía con fervor alrededor de un nuevo maestro, cuyas palabras resonaban como un eco de esperanza. Jesús, el hijo de José, provenía de Nazaret, y su llamado a los pescadores junto al lago de Genesaret cambiaba el rumbo de sus vidas. Pedro, Andrés, Santiago y Juan dejaban atrás redes y barcas, buscando la verdad que solo él podía ofrecer. La noche caía pesada sobre el lago, y mientras Jesús se había retirado a orar en lo alto de la montaña, la barca de los discípulos se aventuraba en aguas turbulentas, luchando contra vientos enardecidos. Las manos callosas de Pedro se aferraban al remo, mientras su corazón palpita con una mezcla de angustia y fe. El estruendo de las olas parecía provocar las dudas que acechaban en su alma, y la luna, oculta tras nubes oscuras, apenas iluminaba sus rostros de preocupación. ¿Dónde está el maestro en este caos?, se preguntaban. De repente, una figura surcó las aguas, caminando con gracia sobre las olas. Los gritos llenaron la barca, el pánico se apoderó de ellos, pero una voz, suave como un susurro en medio de la tempestad, resonó. «Ten ánimo, yo soy, no temáis». Era él, el que había transformado sus vidas, revelando su divinidad en esas aguas embravecidas. Mateo 14:27. Pedro, sintiendo el impulso del temor disiparse, exclamó: «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas». En ese instante, su deseo ardía más que su miedo. Con fe temblando, dio un paso hacia lo desconocido, los ojos fijos en la figura del Maestro. Al principio, flotó en la esperanza, mas al mirar las olas furiosas a su alrededor, la duda cubrió su corazón como una sombra. Al instante, comenzó a hundirse, clamando: «Señor, sálvame». Mateo 14:30. La mano de Jesús se extendió hacia él inmediatamente, un acto de salvación. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». La mezcla de vergüenza y admiración llenó a Pedro mientras sentía el aliento del Maestro revitalizar su espíritu. Era en esa lección intensa donde la confianza en el autor de la vida debía ser más fuerte que el caos del mundo. Cuando pisaron la orilla, una calma sobrenatural envolvió el ambiente y los vientos se aquietaron. Arrodillados, los discípulos, llenos de temor reverente, adoraron a Jesús, reconociendo en su autoridad la claridad de su identidad. «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Mateo 14:33. En sus corazones resonaba la llamada hacia lo que estaba por venir, mientras miraban hacia el futuro incierto, sabiendo que su fe sería probada. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor, dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Así, aquella experiencia en el lago no solo marcó a Pedro, sino que se convirtió en un pilar para todos ellos. La revelación divina se posicionó como luz ante la niebla oscura del futuro, preparada para guiarlos a lo largo del camino de pruebas y milagros, anticipando el regreso glorioso del Mesías. ¿Quién entre ellos se mantendría firme ante las tempestades que se avecinaban? Nadie lo sabía aún,
y en ese silencio esperanzador, la historia apenas comenzaba a desenrollarse. Mientras los discípulos descansaban sus corazones al otro lado del lago, la amenaza de la noche aún susurraba entre las sombras. Sentados alrededor de una hoguera, la charla se mantenía en el eco de su reciente experiencia, y las llamas danzantes parecían reflejar el avivamiento en sus almas. Sin embargo, la inquietud no había desaparecido por completo, pues la memoria de los vientos furiosos y de la mano salvadora del Maestro aún vibraba en sus mentes. «Estamos en la presencia del Hijo de Dios», decía Santiago, mirando a sus compañeros. Las palabras resonaron con poder, y en el aire se sentía el fragor de la adoración. Tenían que entender lo que significaba seguir a Jesús, lo que se esperaba de ellos, y las implicaciones de ser llamados sus discípulos. Andrés, siempre el pensador, comenzó a recordar las profecías que se habían escuchado a lo largo de los siglos. ¿Recuerdas lo que Isaías dijo? He aquí que mi siervo prosperará, será exaltado y ensalzado, y será muy sublime. Isaías 52:13. Pero ¿cómo es posible que ser un seguidor de tal hombre implique también sufrimiento y tribulación? Mientras se debatían en su conversación, Jesús se acercó en silencio, su presencia iluminando la noche. Mirándolos a todos, su tono era firme pero suave al mismo tiempo. ¿De qué hablaban entre ustedes en este camino? Pedro, sintiendo la urgencia de compartir, respondió con fervor. Señor, nosotros contemplábamos lo que significa ser tus discípulos, lo que has mostrado en esas aguas desatadas, pero en verdad, ¿será suficiente nuestra fe para lo que se avecina? La mirada de Jesús luego se tornó hacia el horizonte, donde las primeras luces del alba comenzaban a emerger. Su voz, casi un murmullo divino, llenó el aire cargado de promesas. En verdad les digo, lo que hoy han visto es solo un destello del poder de Dios. Se acerca una hora en la que muchos se unirán a nosotros, perseguidos y quebrantados, y ustedes, mis discípulos, deben estar preparados para hacer luz entre las tinieblas. Los corazones de los hombres temblaron, sintiendo el peso de aquellas palabras. La expectativa de ser instrumentos del reino de Dios se cruzaba con la realidad de la adversidad por venir. Se levanta un gran temor en la tierra, continuó Jesús, pero no se dejen llevar por el miedo, pues he vencido al mundo. Juan 16:33. Justo entonces, Juan alzó su mirada, recordando los antiguos escritos que hablaban del Mesías, aquel que sería luz para las naciones. Señor, entonces, ¿cuál será nuestra misión? Tu misión comenzará en su propia tierra, respondió, y una luz destellante pareció brotar de su ser. Tú serás mi testigo en todas partes, Hechos 1:8, y serás el que proclame la buena nueva a los pobres, porque cuando el Hijo del Hombre se manifiesta en majestad, cada uno será llamado a dar un cuenta de su fe. En ese momento, el cielo brilla con una luz sobrenatural, como si el mismo firmamento respondiera a la declaración de su Maestro. La atmósfera se cargó de un sagrado misterio que resonaba en el corazón de cada uno, invitándolos a una mayor intimidad y entrega. «¿Pero cómo podremos hacerlo?», exclamó Pedro, su emoción abrumándolo. «¿Cómo sabremos que nuestra fe es suficiente?» «Tu fe crecerá con cada paso que des», dijo Jesús, mientras las estrellas comenzaban a desvanecerse en el amanecer. Cada prueba que enfrentarás será un peldaño hacia la revelación de Dios. Recuerda, el que comienza la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Mientras el día nacía, la esperanza se encendía. Se preparaban para un viaje lleno de luz, en medio de un mundo opaco, y aunque la tempestad podría asustar, sus corazones estaban dispuestos a ser testigos del camino redentor de Dios. Sin embargo,
El eco de su destino se mantuvo en el aire. Ustedes no conocen aún la grandeza del plan que Dios ha trazado. La historia sigue desenrollándose. ¿Qué les depara el futuro? La promesa de Dios resuena en sus corazones mientras se preparan para enfrentar lo desconocido. Al amanecer, un nuevo día se desplegaba ante los discípulos, como un lienzo en blanco marcado por las historias que estaban por escribirse. Jesús, que los había guiado en medio de la tormenta, sabía que el camino hacia adelante no sería fácil, pero había en su mirada una certeza que desafiaba la lógica humana. La victoria estaba sellada en el propósito divino. Los discípulos, aún con el eco de las palabras del Maestro resonando en sus corazones, se encontraban en un estado de profunda reflexión. Mientras algunos comenzaban a desempacar sus pocas pertenencias, otros permanecían en un silencio reverente, como si temieran romper el hechizo sagrado que se había establecido entre ellos. «Señor, ¿qué debemos hacer ahora para iniciar esta misión?», preguntó Tomás, con su habitual deseo de entender. En su mente, dudaba si podían llevar a cabo lo que intuía sería una tarea monumental. «Debes esperar la promesa del Padre», respondió Jesús. Su voz se alzó con autoridad, trayendo consigo la esencia del cielo. «Y cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra». Hechos 1:8. Pedro, aún asido a las palabras de Jesús, sintió una oleada de inquietud. «Pero Señor, ¿cómo podemos predicar de lo que aún no hemos entendido completamente? Hay tanto sobre ti que todavía desconocemos». «Ah», respondió Jesús, con una sonrisa amable, «la revelación viene en el camino. Lo que verán y vivirán será la prueba de mi amor y mi pacto. No duden, pues el camino del discipulado es uno de aprendizaje continuo y transformación. Cada paso en la fe abrirá la puerta a nuevas verdades». Así, mientras hablaban, Jesús comenzó a enseñarles sobre el reino de Dios. Sus relatos eran como piedras preciosas, llenos de profundidad espiritual. Les habló de la parábola del sembrador, de la importancia de estar arraigados en la fe, de ser luz y sal en la tierra. Los que poseen la tierra, la fe y el amor, son los que llenarán el mundo de esperanza. Mateo 5:13-16. El ambiente se tornó vibrante. El fuego de la conversación avivaba el espíritu de los discípulos y su deseo de servir. En cada historia, podían sentir el latido del corazón de Dios, entendiendo que eran parte de un plan eterno que superaba su entendimiento. Entonces, un ruido sutil surgió del bosque cercano, como si algo o alguien aguardara en la bruma del alba. Todos los hombres se volvieron hacia la dirección del sonido. Jesús, con una calma divina, les dijo: «No teman, hay cosas que deben ser reveladas para que su fe se fortalezca». El eco de su voz aún temblaba en el aire cuando de entre los árboles apareció un grupo de personas, rostros llenos de esperanza y preocupación. Habían escuchado acerca de las maravillas que Jesús había realizado y buscaban respuestas. Eran hombres y mujeres de diferentes lugares, algunos heridos por las circunstancias de la vida, otros cansados en sus almas. «Estamos aquí por el que puede sanar y transformar», clamó una mujer entre lágrimas. «Nos dicen que hay un hombre que salva, ¿es cierto?». La mirada de Jesús se llenó de compasión. «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les haré descansar». Mateo 11:28. Los corazones de los discípulos latían con fuerza, pues comenzaban a entender la profundidad de su misión. El Maestro no solo los estaba preparando para un momento de enseñanza, sino para un ministerio que iba a traer luz a quienes habían caminado en sombras. Y mientras la multitud comenzaba a acercarse, Jesús se volvió hacia ellos.
A medida que sigan mis pasos, se encontrarán con desafíos. Pero recuerden esto, benditos son los que no han visto y han creído. Juan 20:29. No se detendrán ante la incredulidad, pues lo que les aguarda es aún mayor de lo que pueden imaginar. Los discípulos se miraron entre sí, y un nuevo fervor comenzó a arder en sus corazones. La senda que Dios había trazado ante ellos era un camino de transformación y sanidad. Una gran obra estaba a punto de comenzar, mas mientras la multitud se reunía, el viento sopló suavemente, trayendo consigo un susurro de revelaciones aún por venir. Sin embargo, en el aire se percibía la fragancia de lo divino. Un destello de incertidumbre cruzó la mirada de Jesús, quien, con un suave gesto, preparó a sus discípulos para lo que estaba por ocurrir. Ustedes aún no conocen la magnitud del plan que el Creador ha establecido para reivindicar a su pueblo. Mientras la multitud se congregaba alentada por la esperanza, Jesús se puso de pie. Su presencia irradiaba una luz que parecía balancearse entre el cielo y la tierra. Cada uno de los discípulos sintió que algo extraordinario estaba por suceder. El aire vibraba con una expectación palpable. Jesús levantó su mirada hacia el horizonte, donde los primeros rayos del sol dorado comenzaban a penetrar las sombras del bosque. «Escuchen atentamente», pronunció Jesús, su voz resonando con autoridad. «Si de veras desean ser mis testigos, deben comprender no solo mi misión, sino también la misión del Padre». Juan 5:17. Ustedes serán mis embajadores, la luz que brilla en medio de la oscuridad. La multitud se acomodó, y la atmósfera se tornó tensa, como si el mismo cielo se preparara para hablar a través de su maestro. Cada corazón anhelaba respuestas, cada mente buscaba entendimiento. Entre ellos, había un enfermo que una vez había sido paralítico, y su mirada estaba fija en Jesús, llena de anhelo. «Hoy es un día de revelación y restauración», continuó Jesús. «El reino de Dios está cerca, y sus puertas están abiertas para los que claman en fe. Ustedes son los instrumentos que llevarán este mensaje a los perdidos, a los quebrantados y a aquellos que no conocen el amor del Padre». Entonces, mientras las nubes comenzaban a moverse en el cielo, Jesús habló sobre 7 revelaciones que transformarían sus vidas y las de quienes tocasen. Estos momentos sagrados, dijo, serían testigos del poder del Espíritu Santo que pronto descendería sobre ellos. Primera revelación, dijo, mientras un silencio lleno de reverencia cundía en el grupo. El amor del Padre es infinito y abrumador. No hay herida que no pueda sanar, ni pecado que no pueda perdonar. Romanos 8:39. Los rostros y corazones de los oyentes reflejaban una mezcla de asombro y esperanza al escuchar sus palabras. Segunda revelación. Hizo una pausa. El poder del perdón es capaz de liberar cadenas. Aquellos que vienen a mí encontrarán la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. El murmullo de la multitud se convirtió en una suave corriente de aceptación, como si el aire mismo respirara nueva vida. Y la tercera revelación, prosiguió, es que el reino de Dios no es un futuro distante, sino una realidad presente. En cada acto de amor y compasión que muestren, el reino ya está entre ustedes. Lucas 17:21. Mientras hablaba, los discípulos se miraron, comenzando a comprender la responsabilidad que recaía sobre ellos. Era un llamado a ser agentes de cambio, a ser luces en medio de la oscuridad. La cuarta revelación, continuó, es que son sembradores de esperanza. Cada palabra que pronuncien podrá ser semilla de fe en corazones secos y agobiados. Gálatas 6:9. Esa certeza resonó entre el público, llenando sin embargo, ansioso deseo de actuar, de llevar a cabo esta misión.
Quinta revelación, dijo. Su unión entre ustedes es una manifestación del amor de Dios. En su unidad encontrarán la fuerza para enfrentar cualquier desafío. Juan 17:21. Sus palabras penetraban como un fuego entre los corazones, despertando en todos la necesidad de permanecer unidos en su llamado. Y la sexta revelación, Jesús añadió con un aire de solemnidad. Es que lo que hagan por el más pequeño de estos, por mí lo hacen. Mateo 25:40. Cada acción de amor es un reflejo de mi propia luz. Finalmente, sostuvo la mirada de cada uno de ellos, creando una conexión profunda y tangible. Séptima y última revelación. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes con poder, transformando sus corazones para hacer aquello que creen imposible. Hechos 1:8. No los dejaré huérfanos, estaré con ustedes todos los días. Mientras cada revelación caía pesadamente sobre la multitud, Jesús sonrió con la esperanza que solo el cielo puede entregar. Se escuchó un ruido entre el grupo, el viento sopló más fuerte y los rostros se llenaron de temor y emoción. Recuerden, afirmó, que este es solo el inicio de la obra grandiosa que el Padre ha prometido realizar a través de ustedes. Prepárense, porque lo que está por venir es el cumplimiento de las profecías de antaño. Justo entonces, un destello de luz surcó el cielo, y los corazones de aquellos que se encontraban presentes latieron al unísono. Ante esta hermosa revelación, un profundo susurro de lo divino invadió el aire. Lo que no comprenden aún es que cada palabra y cada acción de fe tiene un eco eterno en el corazón de Dios. Las preguntas permanecieron en el aire. ¿Cuál era el propósito final del Maestro? ¿Qué plan celestial estaba a punto de desatarse? La respuesta, profunda y misteriosa, aún aguardaba ser revelada en el tiempo del Padre para un momento que transformaría no solo sus vidas, sino al mundo entero. Mientras la multitud absorbía cada palabra de Jesús, un profundo silencio se apoderó del lugar. El viento, que minutos antes soplaba con fuerza, ahora parecía calmo, como si toda la creación estuviese en pausa, aguardando la continuación de las palabras del Maestro. Los discípulos se sintieron abrumados ante la magnitud de su llamado. Cada uno comenzó a reflexionar sobre su papel en la realización de lo que Jesús había proclamado. Con un gesto que abarcaba a todos, Jesús enfatizó la importancia de su misión. Vayan, revístanse de mi poder y llévense estas revelaciones a otros, dijo. Lo que han escuchado hoy no es un simple mensaje, sino el testimonio vivo del amor del Padre. El paralítico, cuya mirada permanecía fulgurante, sintió el ardor dentro de su corazón. Recordó su propia historia de desesperanza y cómo Jesús le había devuelto la movilidad, así como su dignidad. Se sintió llamado a compartir su testimonio con aquellos que aún sufrían en silencio. La necesidad de actuar se volvió palpable en su pecho. A medida que Jesús continuaba hablando, su voz resonó con la fuerza de los profetas antiguos. El tiempo se acerca, advirtió. Veo a aquellos que, como un río, claman a mi nombre, aguardando liberación. No duden en ir, pues con cada paso que den, el reino de los cielos se manifiesta en la tierra. Un murmullo de inquietud y esperanza se elevó de entre los asistentes. Algunos empezaron a compartir entre sí sus sencillas intenciones de servir. El ambiente vibraba con una energía nueva, una luz que brotaba de los corazones que, por años, habían estado anhelando este momento de conexión divina. Aún en las circunstancias más difíciles, recuerden que Dios no está distante, continuó Jesús, su mirada firme en la multitud. Él es su refugio y fortaleza. Aquellos que en Él confían nunca serán avergonzados. Salmo 34:5. Cuando lleguen a las casas de los perdidos,
Llénenlos con su luz, para que puedan ver el camino hacia el amor verdadero. Los discípulos intercambiaron miradas entre sí, reconociendo el peso de la tarea que se les había asignado. Con cada palabra de su maestro se sentía el eco de profecías tales como la de Isaías. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. Isaías 9:2. Mientras los corazones de los oyentes se llenaban de ardor por la misión, de repente, las nubes se tornaron grisáceas, el cielo parecía abrazar la tierra. Un murmullo sutil se elevó entre la multitud, como un zumbido que se intensificaba. Jesús, percibiendo la inquietud en el aire, sonrió tranquilamente. Dijo el Padre a mí: yo enviaré a mi ángel delante de ti. Éxodo 23:20. Prepárense, pues el cielo también se está moviendo. El tiempo de la revelación está cerca. Con estas palabras, un rugido lejano resonó desde el horizonte, seguido de un resplandor que comenzó a descender, haciéndose visible entre los árboles. La multitud se quedó boquiabierta, mientras una energía transformadora parecía invadir el aire. Las esperanzas y ansias de los corazones fluían como ríos desbordados y se tornaron en súplicas fervientes al cielo. Muchos de ustedes se hallan al borde de un encuentro transformador, dijo Jesús. Permanezcan vigilantes, pues lo que están a punto de experimentar superará su comprensión. Lo que ustedes no ven es la obra del Espíritu Santo preparando caminos y corazones. Entonces, un silencio reverente llenó el espacio. Un encuentro divino parecía inminente. Jesús, con la seriedad de quien revela un secreto sagrado, finalizó: no solo serán testigos de maravillas, sino que serán parte del cumplimiento del propósito eterno de Dios. Esta es una era de renovación, y estoy aquí para equiparlos. ¿Se atreverán a cruzar el umbral del temor y la duda hacia la promesa de un futuro en el que Dios obrará a través de ustedes? Con la incertidumbre y la promesa danzando en el aire, la multitud se preguntó: ¿qué era lo que venía y cómo les transformaría en los heraldos del reino? La respuesta, una vez más, parecía estar oculta en el misterio del plan soberano de Dios. Mientras el murmullo de expectación seguía resonando, la multitud se sumía en una atmósfera cargada de anticipación. Los rostros, iluminados por el fulgor que descendía del cielo, reflejaban una mezcla de temor y anhelo. Algunos comenzaron a elevar sus manos a lo alto, buscando tocar lo divino que parecía aproximarse. El paralítico, con su historia de restauración, sintió la urgencia dentro de su ser. Impulsado por un fuego interno, decidió que no había tiempo que perder. ¿Y si esta es nuestra oportunidad?, murmuró entre sí, imaginando las vidas que podían cambiar a través de su testimonio. Otros, igualmente tocados, comenzaron a levantarse, ansiosos por dar testimonio de aquella luz que de pronto los llenaba de esperanza. Jesús observó cada reacción, cada latido del corazón, y en su mirada había compasión y propósito. Recuerden, dijo con firmeza, la obra que están llamados a realizar no se trata solo de palabras, sino de acciones. Vayan y demuestren el amor que han recibido. A medida que estas palabras penetraban en sus corazones, un eco de fe se levantó, un canto de esperanza que resonaba entre ellos. El resplandor del cielo crecía, y con él, la certeza de que lo que estaba por venir desbordaría toda comprensión. Un ángel de luz descendió suavemente, su figura resplandecía con la gloria celestial. La multitud cayó de rodillas, maravillada, mientras el ángel, con voz melodiosa, proclamó: «He aquí, el Señor está haciendo algo nuevo, no se lo pierdan. Las promesas que han aguardado están cerca de cumplirse». Delante de ellos, el horizonte se resistía a mostrar su final. La presencia de lo divino llenaba el aire,
y un viento suave comenzó a soplar, trayendo consigo fragancias de paz y redención. El ángel continuó: He sido enviado para preparar el camino. Muchos de ustedes han sido llamados como heraldos, y sus vidas serán testigos de la transformación que vendrá. La multitud, aún atónita, miraba hacia Jesús, encontrando en su rostro una paz indescriptible. Él los animó: No teman, pues su nombre ya ha sido escrito en los cielos. Lo que el enemigo pretendió para el mal, Dios lo transformará para el bien. Génesis 50:20. Están al borde de un mover glorioso, una cosecha que superará su más audaz expectativa. Las palabras de Jesús penetraron como un filo afilado, desafiando las dudas que se anidaban en sus corazones. ¿Quién está dispuesto a cruzar este umbral con fe?, preguntó, su voz resonando con autoridad y amor. Uno tras otro, los corazones comenzaron a levantarse con un clamor de decisión. El paralítico, ahora con su cuerpo rejuvenecido, fue uno de los primeros en salir adelante, levantando sus brazos. «Yo iré, soy su testimonio viviente», exclamó, la multitud resonando en un eco de afirmaciones. A medida que sus voces se entrelazaban en un canto de unidad, Jesús miró al cielo. Era un momento en el que las puertas de los cielos parecían entreabrirse. Pronto llegarán días de grandeza, días en los cuales verán lo que han pedido, y en cada casa que entren, lleven consigo este mensaje de esperanza: el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 10:7. Mientras la multitud se preparaba para avanzar, el ángel repitió con fervor: Lo que ahora está en la tierra resonará en los cielos. Cada paso que den será un paso hacia el cumplimiento de las promesas que han esperado. Así, con corazones ardientes y vidas transformadas, todos miraron hacia el horizonte, donde el resplandor de lo divino comenzaba a vislumbrarse aún más brillante. Pero en el aire quedaba una pregunta latente, vibrando con poder. ¿Cuál era el verdadero propósito que se desplegaría ante ellos y qué les esperaba el día en que todas las naciones se reunirían? El misterio del plan soberano de Dios, aún no revelado, colgaba sobre ellos como una promesa. A medida que la multitud se preparaba, el sonido del viento celestial se tornaba cada vez más palpable, como si cada soplo llevara consigo los ecos de antiguas promesas. Jesús, con su mirada traviesa, observaba cómo sus discípulos empezaban a unirse a la multitud, un grupo que se extendía más allá de lo que sus ojos podían ver. Aquellos que habían sido tocados por la luz divina se encontraban ahora en la encrucijada de la historia, un lugar donde la fe y la transformación se crucificaban en un sendero hacia el cumplimiento. «Mirad», dijo Jesús, señalando hacia el sol que comenzaba su descenso en el horizonte. «El tiempo ha llegado. Aun cuando las sombras se alarguen, la luz de Dios brillará más intensamente». Las palabras resonaban en los corazones de todos, como una campana de esperanza. Por igual, muchos de los presentes comenzaban a comprender que Jesús estaba hablando no solo de un evento físico, sino de un movimiento espiritual que estaba a punto de desencadenarse, un reino que sería establecido en cada alma dispuesta a recibirlo. «El ángel ha descifrado el futuro», pensó el paralítico, alzando sus ojos hacia el cielo. «Deberíamos estar listos para lo inesperado». Los ojos de la multitud reflejaban la misma sensación de asombro y expectativa. Los rostros se volvían hacia el cielo, buscando más señales de aquel evento mirífico que prometía redefinir la existencia humana. Como si anticipara el clamor que palpitaba en sus corazones, Jesús se dirigió a ellos con una autoridad celestial. «Ustedes son la luz del mundo», exclamó. «Cada acto de fe será como una antorcha en la oscuridad,
Cada paso que den será un testimonio de la gloria de Dios. No serán solo los heraldos de un mensaje, sino también actores en el drama de la salvación que se está desenvolviendo ante sus ojos. La multitud vibraba con cada palabra, comprendiendo por fin que eran parte de la historia. Y como si el cielo mismo respondiera, un brillo ardiente surgió detrás de Jesús. El ángel, con una voz que resonaba en cada rincón, anunció: «Preparad el camino del Señor, los que creen verán su gloria». Las palabras reverberaban con un poder divino que hacía vibrar el suelo bajo sus pies. Las esperanzas se levantaban como un aguijón, y donde había existencia apagada, comenzó a fluir una vida nueva. Algunos, impresionados por la magnitud de lo sucedido, se preguntaban en silencio: ¿seremos nosotros los elegidos para llevar esta antorcha? En ese instante, un sudor frío recorrió la espalda de quienes dudaban, pero también hubo un aire de determinación que empezó a florecer. Jesús se detuvo un momento, captando las miradas inquietas. «El Rey de Reyes se acerca», dijo con voz firme, «y las decisiones que tomemos en este día resonarán en la eternidad. Hay un propósito más grande de lo que pueden imaginar. Las cadenas serán rotas y los cautivos serán liberados». En ese momento culminante, el mensaje del ángel se imbuyó en el espíritu de cada uno. No olviden que, aunque el camino no se vea claro, su fe es la brújula que les guiará. Ustedes son la herencia prometida a Abraham, y las naciones vendrán a buscar su luz. Por un instante, la atmósfera se drenó de dudas y, en su lugar, brotó una inquebrantable esperanza. Mientras todos se preparaban para avanzar hacia lo desconocido, Jesús concluyó: «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. El eco de sus palabras resonó en el corazón de la multitud, y cada uno sintió el llamado divino más fuerte que las sombras de sus miedos. Pero en este elevado instante de determinación se susurraba un secreto en los cielos, cuya revelación estaba a punto de estallar. ¿Qué más estaba por venir? La pregunta vibraba en el aire. Si la luz del reino se acercaba, ¿qué verdaderamente significaba el regreso del Hijo del Hombre? Así, mientras la multitud avanzaba con determinación, el misterio del propósito eterno de Dios seguía aguardando su desenlace, elevando sus corazones un paso más hacia la gloria prometida. Mientras la multitud comenzaba a moverse hacia la colina, la atmósfera se llenó de una ferviente expectación, como un océano de aire cargado de electricidad. Jesús miró a sus discípulos con seriedad y comunicó una profunda advertencia que resonaría en sus corazones. No solo se prepare a ver, prevean lo que está por venir. El reino del cielo se está acercando, y con él, la oportunidad de ser transformados en nuevas criaturas. De repente, un murmullo se esparció como fuego entre los presentes. Algunos se preguntaban si había llegado el momento de la liberación de sus ataduras, mientras otros murmuraban entre sí sobre el poder que brotaba de Jesús. ¿Acaso se cumplirán las promesas de un Mesías liberador? Se cuestionaban, dejando sus dudas sumidas en el viento. En ese instante, un hombre en el borde de la multitud, con un corazón abatido y una fe tambaleante, gritó: «¡Maestro! ¿Qué significa todo esto para nosotros? ¿Cómo seremos parte de esta historia?» Su voz se alzó clamando por una respuesta divina. Jesús lo observó tiernamente, su mirada llena de compasión. «Al que tiene sed, le daré de beber hasta saciarlo», respondió. «La sed de fe y verdad es lo que moverá montañas. Aquella agua que yo doy será en él fuente de agua que salte para vida eterna». Juan 4:14.
Con sus palabras, llenó el alma de aquel hombre con esperanza renovada, y su voz se alzó en alabanza. Por doquier, los rostros comenzaron a iluminársele a la multitud. Las cadenas de la desesperación se agrietaban, y los corazones, antaño abatidos, eran avivados por un nuevo fervor. Cada individuo en esa masa se sentía igualmente llamado. Eran más que espectadores, eran colaboradores divinos en la expansión del reino. «No temáis», continuó Jesús, «porque también los pequeños entre ustedes tienen su lugar en esta obra. La semilla de fe más pequeña puede mover los cimientos del mundo. Vuestra fe será el puente entre el cielo y la tierra. ¿Acaso no está escrito que de los labios de los niños y de los que maman fundarás la alabanza? Salmo 8:2. Un viento fuerte sopló, resonando como un eco de palabras olvidadas que volvían a la memoria de la multitud. Era como si los mismos cielos estuviesen siendo preparados para algo magnífico e inminente. Un murmullo comenzó a correr, convirtiéndose en una canción de voces unidas. «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor». Las voces se unieron como un solo cuerpo. Al mismo tiempo, el ángel que había estado presente, con su luz divina, empezó a vibrar en el aire, proclamando: «Preparaos, la promesa del Consolador está cerca, y el Espíritu Santo descenderá sobre todos aquellos que han creído». Estas palabras resonaron como un tambor de guerra, empujando a la multitud hacia adelante con fervor jamás sentido. Pero en la profundidad del alma de la multitud, una inquietud persistía. ¿Qué traerá esta luz? ¿Qué verdaderamente significa el regreso del Hijo del Hombre? Se murmuraba. La tensión espiritual llenó el aire, ya que la esperanza también traía consigo una llamada al sacrificio. Los que escuchaban sabían que había mucho más por venir, pero algunos se encontraban en la balanza de la duda. Mientras había júbilo por la esperanza de la llegada del reino, Jesús vio el temor en algunos ojos y dijo: «No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay». Juan 14, 1-2. Había un claro mensaje en sus palabras. La luz no solo iluminaría su camino, sino que traería consigo una transformación que cambiaría para siempre el tejido del tiempo. Con el cielo por telón de fondo, un oscuro misterio comenzó a descifrar su camino entre las sombras. ¿Cómo se manifestaría realmente el regreso del Hijo del Hombre? Y aunque la multitud ardía en fe y fervor, una verdad ineludible se cernía sobre ellos. El propósito soberano de Dios pronto revelaría el destino no solo de ellos, sino de toda la creación. Un silencio reverente cayó mientras la expectación culminaba, dejando a la multitud esperando con ansias la próxima manifestación del plan eterno de Dios. El viento soplaba con una intensidad renovada, trayendo consigo el eco de antiguas profecías y susurros de lo celestial. La multitud, ahora un torrente de emoción y expectación, se unió en una plegaria colectiva, elevando sus voces hacia el cielo. «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor», resonaba, pero también había un profundo sentido de inquietud que muchas almas albergaban en su interior. Mientras Jesús contemplaba a su alrededor, notó los rostros de aquellos que buscaban respuestas a las incertidumbres que los agobiaban. Se dirigió a ellos nuevamente, su voz firme, pero llena de compasión. «Es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho y sea desechado por esta generación». Lucas 17:25. Con estas palabras, un escalofrío recorrió a algunos entre la multitud, como si las sombras del sacrificio y la redención comenzaran a ungirse en sus corazones. En ese instante, varios de sus discípulos se acercaron a él con una ansiedad palpable. Pedro, siempre impulsivo y lleno de fervor,
hizo una pregunta que resonaba en las mentes del grupo. Maestro, ¿por qué hablas de sufrimiento? ¿No es el tiempo de nuestra liberación y gloria? Jesús bajó su mirada hacia Pedro con tristeza y amor. No has puesto la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 16:23. Las palabras retumbaron en la atmósfera, trayendo el mensaje de una verdad amarga pero vital. La multitud, que había comenzado a vibrar de esperanza, ahora se encontraba en un cruce de caminos, fe y miedo. Un hombre anciano, que había observado a Jesús desde las sombras, se atrevió a hablar. Si eres realmente el Mesías, ¿por qué debemos temer? ¿Por qué el sufrimiento? Jesús lo miró con ojos llenos de sabiduría. La gloria se manifiesta también en lo que parece pérdida. La cruz precede a la corona. De cierto os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, mas si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Las palabras de vida resonaban en la vasta asamblea, cada corazón siendo tocado de maneras que ni imaginaban. Sin embargo, también había entrelazadas dudas y confusión. ¿Cómo puede ser esto? ¿El sufrimiento es parte del plan? Susurraban como eco en los corazones de algunos. Aquellos que caminaban por la fe y no por la vista, sentían la necesidad de comprender la esencia del amor sacrificial. Dichosos los que no vieron y creyeron. Jesús les recordó con ternura. Las promesas del país prometido ahora estaban en la balanza, donde se medían los sacrificios de su propio viaje hacia la gloria. Con el cielo de testigo y la voz del ángel aún resonando en sus oídos, comenzó a hablar del Consolador que pronto les sería enviado. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Juan 14:26. La calma antes de la tormenta permeaba el aire, y una voz conocida se alzó entre la multitud. Era María, la madre de Jesús, quien había presenciado su vida desde su nacimiento. Con valentía y amor, exclamó: «Si te sigue Pedro, ¿quién guiará a los desalentados? Por favor, no los dejes sin guía». Jesús sonrió, sabiendo que su misión trascendía cualquier temor. «No temáis, el Padre ha prometido que jamás estaréis solos». Con estas palabras, la multitud sintió una chispa de luz, pero la sombra guardaba secretos que aún debían revelarse. «Aún hay mucho más que debo decirles», dijo, su mirada fija en el horizonte que parecía prometer un cambio trascendental. Algunos de ustedes verán estas cosas antes de que pase esta generación. La colectividad se sumió en un profundo silencio. El futuro de la humanidad pendía de lo que estaba por venir. Mientras las estrellas comenzaban a brillar, el misterio de Dios se profundizaba. La tensión espiritual que se palpitaba en el aire era solo un preludio de algo monumental que se acercaba. La promesa de una nueva vida estaba en la cuerda floja y el eco de un antiguo pacto resonaba en sus corazones. «He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis?» Isaías 43:19. La expectación llenó el aire, dejando a la multitud con un anhelo ferviente por descubrir lo que estaba por revelarse en el plan soberano divino. Mientras la multitud permanecía en silencio, suspendida en el tiempo, la atmósfera se tornó aún más densa. El cielo, que se había oscurecido bajo un manto de nubes, comenzaba a despejarse, revelando un brillo sutil que emergía del horizonte. Jesús, observando los rostros expectantes, entendió que la hora de revelar el propósito eterno del Padre se acercaba, y una profunda serenidad invadió su ser. «En verdad les digo», comenzó, su voz resonando como un eco en los corazones de aquellos que estaban ante él. «Lo que han visto y oído hoy no se queda aquí. Se expande como las olas en un lago, y su impacto será sentido por generaciones.
Las palabras caían lentamente, mientras cada persona absorbía el peso de su significado. Pedro, aún tratando de comprender la profundidad de las enseñanzas de Jesús, sintió que un fuego se encendía en su interior. Señor, ¿cómo podremos llevar esta luz al mundo si no sabemos qué nos espera?, preguntó, su voz llena de inseguridad. ¿Qué debemos hacer para ser verdaderos portadores de tu mensaje? Con mirada compasiva, Jesús respondió: el desafío al que se enfrentarán no es solo de palabra, sino de acción. La fe se manifiesta en obras, y cada uno de ustedes está llamado a estar preparado para el precio que conlleva el seguirme. Sus palabras eran como espadas que cortaban la confusión, resonando con claridad en el alma de cada discípulo. Juan, con su espíritu contemplativo, miró a su alrededor, viendo las miradas ansiosas de los que los rodeaban. ¿Y si el sufrimiento es parte del camino? ¿Cómo podremos encontrar gozo en medio de las pruebas? La pregunta flotaba en el aire como un susurro de cada corazón afligido que ansiaba respuestas. En las pruebas encontrarán mi presencia, declaró Jesús con firmeza, como un faro en medio de la tormenta. Cada prueba es una oportunidad para que mi gloria se manifieste. Estén preparados, porque aquí es donde se forja la fe genuina. Había una fuerza divina en sus palabras que parecía abrazar a cada uno de los presentes, alimentando su espíritu. De repente, el viento trajo consigo un sonido como el de miles de alas, y una presencia sobrecogedora se sintió, como si el mismo cielo intercediera. La multitud miró hacia arriba, conscientes de que lo sobrenatural estaba a punto de manifestarse de una manera que jamás habrían imaginado. Pronto recibirán la promesa del Espíritu Santo, continuó Jesús, y con él recibirán la capacidad para hacer cosas que trascenderán su entendimiento. Ustedes serán mis testigos aún hasta los confines de la tierra. Rogando a Dios por el abrazo de la certeza, cada uno ardía con la expectativa de la llegada del Consolador. Sin embargo, entre la multitud, algunos se encontraban sumidos en la duda. ¿Cuándo?, preguntó un anciano, su aliento entrecortado por la ansiedad acumulada. ¿Cuándo vendrá este Consolador que nos ofrecerá poder? Jesús, con una paz que emanaba de su ser, respondió: el tiempo de Dios no es como el tiempo del hombre. En la espera, su fe se afianzará y sus corazones aprenderán a confiar en el plan eterno del Padre. No se apresuren, lo que he prometido se cumplirá en su debido tiempo. En ese momento, un nublado resplandor decoró el cielo y un rayo de luz resplandeció, iluminando a Jesús de tal manera que pareció envolverlo como en un manto celestial. Se sintió un estallido de energía a su alrededor, y la multitud sintió como si todo el universo esperara, expectante de la revelación. Dejen que su fe sea el ancla en la tormenta, dijo Jesús, porque las cosas que están por venir transformarán la historia. Los cielos se abrirán, y aquellos que crean verán la grandeza de su transformación. Solo allí, en ese momento sagrado, el eco del plan divino comenzó a resonar en la conciencia colectiva de aquellos que se encontraban. Y los que serán llamados no serán solo individuos, añadió Jesús, su mirada profunda tocando cada alma. Serán un pueblo, una nación. Su misión será un faro ante las naciones. Sobre lo que no conocen, vendrán tiempos de grandes revelaciones y desafíos. Mientras el viento soplaba suavemente, Jesús empezó a retirarse hacia un lugar más alto, levantando sus manos hacia el cielo, como si llamara a cada una de las estrellas para que testificaran de su mensaje. La obra del Padre será consumada, y en el cumplimiento de esa obra hallaréis el propósito de su amor. El plan de Dios, aunque misterioso, se revelará a la luz de la fe. Con cada palabra,
Un nuevo sentido de orden fue restaurado en los corazones presentes. Al mismo tiempo, el misterio del regreso del Hijo del Hombre llenó el aire, suspendido como una promesa en espera de ser cumplida. La multitud, con su fe renovada, miró hacia Jesús, quien, en un último atisbo de luz, les dejó con un mensaje que resonaría a través de las generaciones. No pierdan la esperanza, porque un nuevo amanecer está a la puerta. La revelación del cielo aún está por manifestarse. Prepárense, porque este es solo el comienzo de un eterno plan de redención. El sol, finalmente, comenzó a despuntar en el horizonte, iluminando el rostro de cada uno de aquellos presentes, mientras el eco de su mensaje resonaba. Estén listos, porque lo que el Creador ha trazado es mayor de lo que pueden imaginar. Así, en el corazón de cada uno, la expectativa vibraba, anticipando la grandeza del misterio sagrado que estaba por venir.